Queridas, queridos, por unos poquitos mm, problemas de iluminación, se está borrando mi cabello por cuestión de la pantalla verde, pero vamos a estudiar un pequeño apartado de la obra de Melanie Klein llamada Una contribución a la psicogénesis de los tics. Ajá. Ya hemos terminado ese texto. Ahorita están viendo en pantalla un apéndice agregado al corregir las pruebas de impresión. Ajá. Acá está el texto que hemos terminado. Este pequeño apéndice es página y media y nos habla acerca de un caso que Melanie Klein estaba atendiendo mientras estaba imprimiendo el ensayo que acabamos de leer. Dice la doctora Klein, desde que escribí este artículo he comenzado el análisis de un niño, Walter, de 5 años y medio, cuyo principal síntoma consistía en un movimiento estereotipado, digamos, un movimiento repetitivo. Ajá. La juventud del paciente y el progreso hecho en el análisis, que hasta ahora duró 6 meses, hizo posible explorar con detalle los factores interactuantes que subyacían, estaban debajo del síntoma. Ajá. Al influir en forma muy favorable en el síntoma recientemente desarrollado. Queridas, queridos, recordemos, la doctora Klein tenía, digamos, como principal población en sus análisis a niños. Ujú. 5 años y medio, ella lo recibe como paciente, no de psicología, sino de psicoanálisis, y, dice ella, tuvo un progreso bastante aceptable. ¿A qué se refiere con eso? No lo sé. Se entiende que bajo la influencia del análisis, el niño abandonó su síntoma. Ajá, dice el texto. Una neurosis obsesiva y una deformación caracterológica incipiente en el niño hace necesario un análisis más profundo. ¿What? Esta palabra me llama la atención. Incipiente. ¿Qué es eso? Permítame un segundo. Incipiente. Es algo que significa que algo está comenzando o empezando. Le preocupa mucho su incipiente calvicie, embarazo incipiente, miopía incipiente. ¿Ok? Se puede Ya. Adjetivo. Algo que están haciendo. Algo que no se ha afianzado. Algo que no se ha definido. Digámoslo así. Ajá. Les recuerdo, el paciente tenía 5 años, había desarrollado un síntoma. Ujú. Y la doctora Klein dice una neurosis obsesiva y una deformación del carácter naciente en el niño. Ajá. Por la edad de el paciente, yo apelo al historial clínico del pequeño Hans, que también podríamos decir desarrolló una neurosis obsesiva. ¿O era histeria la de Hans? En este momento no lo recuerdo. Mm, Recuerdo que Hans tenía una fobia y para, digamos, combatir esa fobia a los caballos, desarrolló medidas de protección que podían ser comparables a una neurosis obsesiva.
Medidas de protección, en el caso de la neurosis, se refiere específicamente, por ejemplo, aquí un movimiento estereotipado, un acto repetitivo. Ajá. Como un ritual, no improvisado, sino creado. Ajá. Creado por los niños. Dice el texto de Klein, este caso revela también la actuación de los factores que demostraron ser decisivos en los dos primeros casos. Ajá. En la descripción les dejo el texto íntegro de Contribución a la psicogénesis de los tics de Melanie Klein. Ajá. Por razones de brevedad, escogeré el de oír el coito, coito de los padres, desde una habitación adyacente, es decir, en el cuarto de al lado, en la habitación de lado. En el segundo año de vida. Esto es algo que vimos, digamos, y me parece curioso. Y en el capítulo, en el texto, digamos, completo, Contribución a la psicogénesis de los tics de Melanie Klein, hay un énfasis contundente, ajá, de cómo, por razones que nosotros como adultos podemos encontrar lógicas, nos aislamos de la presencia infantil cuando queremos disfrutar simplemente de un tiempo entre adultos. Ajá. Yo y mi pareja. Ajá. Pero la doctora Klein dice, los niños de todos modos escuchan. Es verdad, pueden escuchar. ¿Entienden? No, no entienden lo que está pasando. Ajá. Y aún así, eso no deja de escuchar y a pesar de que no entienden lo que está ocurriendo, no dejan de hacerse teorías. La doctora Klein fue aquí directo. Es que la neurosis del niño que se manifestaba en un tic, en un acto estereotipado, viene directamente de este evento. Y esto lo estoy subrayando yo para hacer no solo la notoria, la lógica, sino también posiblemente una crítica en este video y en otros. Ajá. Podemos decir, bueno, tiene 2 años. ¿Cómo es que este evento accidental, fortuito, ajá, que no fue hecho con el objetivo de dañar a un niño? ¿Cómo fue que este hecho se transforma en esto? Neurosis y síntoma. Esto no lo veíamos en Freud. La neurosis de Juanito no venía por haber escuchado a sus papás. Lo estoy haciendo así, queridas, queridos, para más o menos dejar en claro una crítica hacia Klein, que pareciera que estamos viendo estímulo, respuesta, y lo psíquico y la voluntad. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo inconsciente ahí? Que por cierto, 5 años y medio, teóricamente, podríamos decir, el inconsciente no se ha formado o podemos señalar muy posiblemente este acto estereotipado, este movimiento estereotipado como un síntoma neurótico haya sido una manifestación de un deseo que se movió de la conciencia a lo inconsciente. Ajá. Hipótesis, posiblemente. Dice el texto, a esta edad, segundo año de vida,
aparecieron movilidad excesiva y miedo al ruido de golpear. ¿De quién toma ese testimonio, querida doctora Klein? ¿De dónde toma ese dato? ¿Del niño o de la mamá o del papá? ¿Y a qué se refiere con ruido de golpear? Por ejemplo, si aplaudimos, ¿eso es ruido de golpear? Si yo si yo uso un martillo para clavar un clavo a la pared, ¿eso es ruido de golpear? ¿Qué es ruido de golpear, querida doctora Klein? ¿Chasquear los dedos? Dice el texto. Semana tras semana, en el análisis, Walter hace una repetición compulsiva, con variaciones del show de Casperle, semejante al de Punch y Judy. No tengo idea de esas referencias culturales. Recordemos, es más o menos 1930, Europa. No había ni televisión, por no decir que, por supuesto que no había internet. Es más, con Freud vemos que la cultura era a través de los libros, la lectura, los periódicos, revistas, etcétera, etcétera. Creo que Freud hace el análisis de un juego mecánico, no me acuerdo, la pizarra mágica. Ajá. En esta actuación yo tengo que empezar como el director de la orquesta y con un palito u objeto similar, golpear lo que representa la música. Al compás de este golpeteo, él hace trucos acrobáticos. Permítame un segundito. Mm, un segundo. Listo, una disculpa, una interrupción. Entonces, eh, el niño en análisis con Klein lleva a la consulta un juego repetitivo. ¿Qué pasaba en ese juego? No tengo idea. Ajá. En esta actuación, yo tengo que empezar como el director de la orquesta y con un palito u objeto similar golpear lo que representa la música. Al compás de este golpeteo, él hace trucos acrobáticos. Como lo describe la doctora Klein, me parece que era, digámoslo así, algo así como un circo. Ajá. Hay música y hay actos. Hay un compás, un ritmo y hay movimiento. Hay gente haciendo cosas al compás del movimiento. Muchos detalles prueban que el show de Casperle es la relación sexual en la que toma el lugar de la madre. Digámoslo así, aquí no hay otra más que cederle creencia a la doctora Klein. Ajá. Por un lado. Y por otro, una observación de la doctora Klein que pasa del acto del niño, del juego del niño, por de alguna manera pasa hacia el símbolo, símbolo que es interpretado por Klein. Ajá. Ese trayecto de la cosa, el símbolo y su interpretación es el psicoanálisis. Pero, siendo este un apéndice y siendo este un texto breve, la doctora Klein básicamente nos deja en blanco. Básicamente aquí tenemos que creerle. Pero para no creerle a ella, el, el doctor Sigmund Freud, ¿cómo fue que llegó la doctora del contenido manifiesto al contenido latente? No tenemos idea ahorita. Pero desde la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ahí hay un trayecto, ahí hay un desplazamiento, ahí sí hay un análisis, dice la doctora Klein.
Por cierto, les dejo les dejo en la descripción la interpretación de los sueños. Su miedo, el miedo de Walter a la masturbación, asociado con un suceso traumático a los 4 años, era evidente. Mm, miren, aquí podemos ir aterrizando, ir señalando, ir poniendo sobre la mesa elementos constitutivos del análisis. Ajá. El juego como contenido manifiesto. Y esto aquí comparando el juego de Walter con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Ajá. Yo como niño estoy expuesto, primero que nada, a algo que papá y mamá no se dieron cuenta, pero yo los escuché. Yo no entendí eso que escuché, pero esa duda se queda en el aire. Esa duda me constituye. Y cuando yo oigo un golpeteo, me da miedo. No sé por qué. Ajá. Pero yo como niño de 5 años me llevan al circo, me llevan a X, Y, Z, veo las caricaturas. Ajá. Tengo acceso a mis dispositivos, yo como niño de 5 años del año 2024-2025, y veo Baby Shark. Y veo lo que ustedes gusten y manden, Skibidi Toilet, todo, todo lo que los niños ven o verán. Ajá. Y a partir de eso que yo estoy viendo, ya con cierta conciencia de mí en mi mundo y con ciertos misterios que yo tengo para mí, puedo dar ciertas interpretaciones para darle más o menos un sentido a eso que me espanta o a eso que me gusta. Ajá. Me quiero acercar a lo que me gusta y me quiero alejar de lo que me espanta. Y entre mi vida normal, yo sueño. Yo también sueño y juego. Mis sueños, claro está, no los controlo, no los entiendo, pero mis juegos sí los controlo. Ya hay un acto voluntario en el niño a través del cual el niño representa lo que él piensa, lo que él siente, lo que ella siente o piensa en sus juegos. Ajá. Y aquí, digamos, podemos señalar cómo el análisis de Juanito, el análisis del pequeño Hans, que lo he mencionado mucho, también estará en la descripción, por Sigmund Freud, nunca fue una cuestión de juego, nunca fue una cuestión de que el doctor Freud se sentara a jugar con el niño Hans. No. ¿Es un error de Klein? No lo considero así. Eso sea opinión de ustedes. ¿Error o no error? Pero ya al momento de que el niño habla, es que el niño puede construir relaciones simbólicas. Es decir, esto me recuerda a esto, me recuerda. Digamos, es como el recuerdo es la relación simbólica por excelencia. El recuerdo, la palabra es un poquito más avanzado. Por supuesto, yo puedo tomar agua, un vaso de agua, puedo recordar el evento o puedo hablar de él. Estamos aquí hablando de dos, digamos, categorías simbólicas. Recordamos aunque no hablemos. Ujú. Pero al momento de hablar ya estoy atrayendo, estoy ejerciendo una clase de poder sobre los símbolos que me constituyen. Símbolos. Ajá. Y por supuesto, ese lenguaje con sus elementos los que giran en torno a lo simbólico. Ajá. Les recuerdo, estamos estudiando Melanie Klein para llegar a Lacan.
¿sí? Tengo cierta noción de Lacan. No he leído todo Lacan, como ya sí leímos todo Sigmund Freud en este canal, pero hay una cosa, queridas, queridos, al menos puedo decirlo así, la herencia, el espíritu de mi formación como psicoanalista es no descansar en lo dicho, probar lo dicho. La doctora Klein está diciendo algo. Bueno, vamos a probarlo, vamos a analizarlo, lo que ella está diciendo. Ajá. De eso consta este canal. En eso consiste mi trabajo con los textos de Freud, Klein, vendrán Lacan y vendrán otros. Elizabeth Rudinesco, ¿no? Que me recomendaron un libro de Elizabeth Rudinesco, psicoanalista viva al día de hoy, año 2024. Bueno, creo que está viva. Dice el texto, muchos detalles, entonces, una interpretación. El show de Casperle es la relación sexual, es eso que él no entendía, ajá, que escuchó, pero que dijo, ¿qué diablos está pasando allá? Escucho golpes, escucho gritos, no sé qué es eso, pero qué miedo. Ajá. Pero creo que escucho a mi mamá. Ajá. Como escucho a mi mamá, yo también quiero gritar. Y ahí tiene. Tomar el lugar de la madre. Quiere decir resolución del conflicto edípico. Al menos según ella, lo que escribió la doctora Klein apunta a que sí. Ajá. Dice su miedo a la masturbación. Ahora, suceso traumático. No tenemos idea de cuál haya sido. Ajá. Porque ocurrió poco antes de que la doctora Klein tomara a ese muchacho como paciente, como analizante. Hasta ahora la representación teatral es siempre seguida por un estallido de ira, enojo, acompañado por descargas motoras agresivas, pego, 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 y una representación de ataques anales y uretrales de ensuciar dirigidos todos a los padres en el coito. Miren, es que entre el simbolismo y entre el contenido manifiesto, no sé cómo leer lo que no sé cómo interpretar, no sé cómo traducir y explicar lo que acabo de leer. Ajá. Es confuso aquí, doctora Klein. Entiendo el simbolismo. Ajá. Y el simbolismo no entre esto y la anatomía, que eso es curioso. Al parecer, Walter es un niño, al parecer. Pero aquí, aquí, acá, ajá, ahí podría yo señalar un simbolismo. Y aquí, acá y acá, otro simbolismo. Es decir, un objeto que está unido a mí. ¿Por qué? Porque como niño de 5 años, conozco mi cuerpo y es más, yo a veces juego con mi cuerpo, pero también ese juego que yo hago conmigo me da miedo. ¿Por qué? No lo sé. Ajá. Y por otro lado,
En mi vida yo he escuchado cosas que yo no entiendo, que no las veo, pero sí las escucho. Y no solo eso, sino que también he visto cosas que otros niños han visto conmigo, nos divertimos y de repente esto de aquí de la doctora Klein, representación de ataques anales uretrales. ¿Qué es eso? Posiblemente el niño Walter se orinaba, se defecaba con los pantalones puestos. Posiblemente. La base anal sádica de los síntomas motores pudo verse claramente. ¿Ah? Pues es que miren, es difícil a veces seguir a la doctora Klein y más en un texto que ella condensó muchísimo. Me cuesta trabajo seguirla aún teniendo presente el texto que ella escribió, la contribución a la psicogénesis de los tics. Ajá. Se hace lo que se puede, queridas, queridos, dice el texto. Mis conclusiones se confirman en todos los puntos por este tercer caso. Y es particularmente instructivo notar que los casos pertenecen a diferentes y muy importantes periodos del desarrollo. Parece ahora claramente probado que el TIC tiene su base en la agitación e inquietud física tan frecuente en la temprana infancia, la que por consiguiente requiere seria consideración. Si esta movilidad excesiva, difusa, es invariablemente condicionada por observaciones auditivas del coito, incluso si no se desarrolla un TIC, solo podría afirmarse luego de mayor experiencia. A ver, otra vez. El movimiento involuntario tiene en su base la agitación e inquietud física. Digamos, los niños, las niñas, la infancia en general, resuelve su vida psíquica moviéndose. Sencillo. He pensado algo, hay que hacer, hay que jugar, hay que correr, hay que gritar, hay que iluminar, hay que hacer muchas cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque he pensado algo, he fantaseado algo. Ujú. No puedo hablar. Cosa que este caballero facilitaba, Sigmund Freud. La sesión, creo que solo tuvo una o dos sesiones con Hans. La mayor parte del tratamiento analítico de Hans, niño de 5 años, es llevado a cabo por el papá de Hans, que era discípulo de Freud. Ajá. Y Freud no jugó, Freud habló con Hans. Una sola sesión y el niño salió sumamente impresionado. Oye, papá, esto es real. Cuando Hans sale de la sesión con Freud, le pregunta Hans a su papá, oye, papá, ¿ese señor habla con Dios? Sabe muchas cosas. Un poquito espantado el pequeño, pero lo que le dijo Freud a Hans tenía como objeto acercarlo a su papá, porque Hans también tenía miedo. Hans llamaba a su masturbación su tontería, y no por algo que el papá o la mamá le hayan dicho. Eso es una tontería, no. Si mal no recuerdo, esa fue una creación del pequeño. Es mi tontería. Ajá.
Dice el texto. Entonces, los niños sienten y hacen. Ajá. Podríamos señalar una relación natural entre la infancia y la actividad, pero no una actividad ligera, sumamente intensa, conforme ellos sienten actividad. Es decir, si yo como niño quiero correr, no voy a dar una vuelta a mi cuarto, no, 100, 150 vueltas a una sola habitación y feliz. Dice el texto, movilidad excesiva, condicionada, provocada por escuchar cosas. Ajá. Esto es una relación que no se tiene clara, dice la doctora Clay. En cualquier caso, fueron un factor fundamental en los tres casos que analicé, y en los que la movilidad excesiva, hiperactividad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se convirtió en un tic, o movimientos semejantes a un tic. En Walter, como en Werner, otro de los casos visto en el texto principal, la condensación de síntomas motores apareció en el sexto año de vida. Me refiero al hecho mencionado por Ferenczi, en el que, perdón, me refiero al hecho mencionado por Ferenczi de que en el periodo de latencia, alrededor de los 5 o 7 años, los tics aparecen frecuentemente como un síntoma transitorio, es decir, un movimiento que yo no puedo controlar, me molesta ese movimiento a mí como niño, yo que lo hago, pero al momento de dejar de hacer eso, devengo neurótico, por ponerlo con lenguaje analítico. Ajá. En en dos de mis tres casos, impresiones traumáticas contribuyeron seguramente al fracaso en la superación de los complejos edípicos y de castración. Mientras que en el tercer caso no ha sido lo bastante analizado aún en ese sentido. Esto dio origen, luego de la declinación del complejo de Edipo, a una lucha particularmente intensa contra la masturbación. Miren, aquí se está hablando básicamente de el, las observaciones que hizo Klein en el transcurso de su contacto en sesiones con el niño. Ajá. Es decir, lo recibe como paciente, ella misma se entera de ciertas cosas de boca del niño y ella puede decir impresiones traumáticas, momentos cruciales en la vida del niño, que recordemos, en psicoanálisis, trauma no es únicamente dolor, no es sufrimiento. Trauma es placer intenso o dolor intenso. Por lo general, podemos entender el trauma como un evento involuntario. Ajá. Ahora, de esas observaciones, dice la doctora Klein, no hubo una superación. ¿Qué quiere decir con eso la doctora Klein? No lo sé. Porque esta palabrita, queridas y queridos, es clave para entender a Klein. Freud nunca habló de una superación, nunca. Pero en la doctora Klein se asoma, digámoslo así, el fantasma de la, ¿cómo decirlo? Iba a decir la psicología positivista, lo diré, lo dije ya. Pero también la cultura del éxito. Ajá. 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , , , , , , 。 , , , , , , 。 , , , , , 。 , 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
una de las observaciones, digamos, clave, al menos en mi abordaje del psicoanálisis, es qué es lo que queremos hacer con el análisis. Superar complejos edípicos. Y eso ¿qué es exactamente, querida doctora Klein? Superar. Quiere decir que acepto que mi mamá es de mi papá y mi papá es de mi mamá y que yo no voy a tener a nadie nunca, malditos los dos, ¿por qué me tienen y luego me frustran? O superar es quiero a papá y a mamá. Y también los odio, ¿por qué? Pues porque son papá y mamá. Ajá. ¿Y cómo se supera el miedo a la castración, querida doctora Klein? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Asumiendo la pérdida? ¿Elaborando el duelo? No, estoy haciendo unas observaciones un poquito pesadas. Digo, no es mi intención burlarme de la psicología, pero les advierto, queridas, queridos, si ustedes resuelven problemas, ustedes van a tener que resolver problemas. Es lógico. Si ustedes le aportan una solución a lo que ustedes mismos denominan pensamiento ilógico, pensamiento no adaptativo a los pacientes, no se sorprendan de que los pacientes los van a buscar a las 2 o 3 de la mañana porque no saben qué pensar. Si ustedes tienen éxito en problemas que no son suyos, felicidades, que tengan mucho éxito y que ese éxito no les quite el sueño. Y cuidado con los pacientes, queridas, queridos. Cuidado con esos que se dicen quererlos, pero no aceptan que ustedes tengan más pacientes. Esos que dicen quererlos, pero los celan de su propia familia. Oh, queridas, queridos, porque hay tanto, pero tanto, tanto, tanto de lo que hablar al respecto de la superación de lo que nos constituye. ¿Yo puedo dejar de ser un ser humano a través de la terapia? La creencia religiosa es una forma de enfermedad mental. Las tendencias políticas son también algo que superarse, doctora Klein. Bueno, voy a quitarme esto, porque voy a dejarlo así, porque no me gusta cómo se refleja. Parece que no tengo ojos, maldita sea. Y sí veo. Pero entonces, queridas, queridos, esto dio origen, luego de la declinación del complejo de Edipo, a una lucha particularmente intensa contra la masturbación, lucha de Walter, ajá, el niño, ujú, de la que el síntoma motor se torna entonces un sustituto inmediato. Es decir, ya no me toco, pero quiero hacerlo y como yo no quiero admitir que quiero, no me toco, pero eso que yo hacía con mis manos ahora se convierte en un movimiento X que yo no puedo controlar. Ajá, dice el texto. Puede suponerse que en otros casos también los tics y y movimientos estereotipados, frecuentemente transitorios, temporales, que se acaban, que ya no ocurren después del periodo de latencia, pueden desarrollarse luego en un verdadero tic. Cuando la recrudescencia de los conflictos de la temprana infancia, el revivir los conflictos, ajá, mi primer coraje fue cuando nació mi hermano y mi segundo coraje cuando nació mi hermana. ¿Por qué coraje? Pues porque ¿de qué diablo se trata? ¿Papá es mío o no? ¿Mamá es mía o no?
Pues no, no son tuyos. Pero los niños, y esto lo hemos dicho muchas veces, son vulnerables, por un lado, porque son niños, y segundo, porque ellos se atribuyen derechos que no tienen. Como tienen ese derecho, digámoslo así, por su tendencia narcisista, le reclaman a mamá, ¿cómo te atreves a ir al baño cuando yo no quiero que tú vayas al baño? Y a papá, ¿cómo te atreves a comer cuando yo quiero que juegues conmigo? Mamá, no vas a ir al baño, papá, no vas a comer. Bueno, pues, ¿cómo superar eso? Sin traumar a los niños. Sin decirle, querido, voy a comer o, con permiso, voy al baño. Sorry. Y por supuesto, ahorita lo digo así, una cosa es el trauma natural de la infancia de verse impotente porque el mundo sigue girando a pesar de que ellos no quieren que gire. Y otro caso, otra cosa, es tanto adultos golpeando a niños u otros niños, tal vez más fuertes o tal vez porque son grupos, atacando severamente a ciertos infantes. Esto último es algo que tenemos que combatir, que tenemos que parar. Ajá. Y ciertamente es mi voluntad, digámoslo así, señalar cómo los niños sí son dignos, merecedores del cuidado social y adulto, pero también, así como ellos necesitan ser cuidados, no podemos, digamos, atribuir una inocencia a una infancia, ¿cómo decirlo? Que puede lastimar. Ajá. Dice el texto, ya para acabar, recrudescencia, revivir los conflictos de la temprana infancia o de experiencias traumáticas, ajá, especialmente en la pubertad, o incluso después sobrevienen como factores precipitantes. Repito esto último que estoy subrayando. Puede suponerse que en otros casos también los tics y movimientos estereotipados del periodo de latencia pueden desarrollarse luego en un verdadero tic. Cuando la recrudescencia de los conflictos de la temprana infancia o de experiencias traumáticas, especialmente en la pubertad o incluso después, sobrevienen como factores precipitantes. Básicamente, puedo yo regresar a aquellos pensamientos, fantasías, actos, lugares, relaciones, donde yo me sentí medianamente tranquilo si me enfrento a una frustración terrible. Ujú. Eso, queridas, queridos, es adaptativo. Sostenible, no lo sé. Ese es el punto. A veces la adaptación a las condiciones nuevas nos hace retroceder. Ajá. Y tratar de sostenernos, digamos, en ese movimiento retroactivo, en esa adaptación de vámonos para atrás, mejor no avanzo, es donde no solo hay sufrimiento, sino también hay placer, no en el analista, en el neurótico, en aquellos que regresan. Queridas, queridos, terminamos. Es un texto breve, pero complicado, muy condensado de la doctora Clay. Dejamos hasta aquí para compartir principios psicológicos del análisis infantil. ¿Vale? Esto en el siguiente video de miércoles de Melanie Klein. Bye, chicos, chicas. Bye.